¿Tú te acuerdas, Jerry, al principio que era como cuando teníamos esas reuniones por Zoom y todo eso que decíamos, llegaremos al TED? La idea era buena al principio, ¿no? Era buena, pero nos preguntamos si un año iba a ser suficiente tiempo para pensar el tiempo. Es que el tiempo es un tema como infinito, ¿eh? Te lo dice un matemático. Pero cuando teníamos un año sentíamos que teníamos tiempo infinito para preparar lo que íbamos a hacer en este escenario. ¿Tenés tiempo ahora, Edu? ¿Nos tomamos un café? Sí, hombre, para eso siempre. Vamos. Edu, ¿qué tomas? Pues mira, yo suelo tomar café con leche, pero una poca cosa especial. Me gustaría que fuera un espresso, pero con leche vaporizada, con una textura muy suave y ojalá arriba del todo tuviera una fina capa de espuma. Mozo, 2 lates, por favor. Casi lo primero que hablamos, ¿te acuerdas? Cuando empezamos a hablar del tiempo, fue sobre la idea de medir el tiempo. Sí, y de las escalas de tiempo, las escalas temporales. Desde las muy pequeñas, los picosegundos, hasta las muy grandes, ¿no? Los millones de años. Desde la física nuclear hasta la paleontología, pareciera que esos extremos de las escalas no son muy humanos. No, y sin embargo, una de las primeras cosas que vimos es que tienen muchas cosas en común, esos tiempos tan pequeñitos y esos tiempos tan grandes. Por ejemplo, me sorprendió mucho, ¿te acuerdas el paleontólogo? Claro, Alberto Boscaini. ¿Qué te impactó de él? Todo. Me encantó cómo hablaba de la historia de la vida en la Tierra. Eso sí, y también a mí me gustó mucho su historia de inmigrante. Él nació en Italia, vino a la Argentina, y hablando del tiempo, algo que nos llamó mucho la atención, me acuerdo que lo conversamos, es que en nuestros ensayos, nuestras reuniones, siempre era el primero en llegar, hiperpuntual. Eso es verdad. Saber leer e interpretar el tiempo profundo, el tiempo de la evolución de la vida en la Tierra, no es fácil. No hay reloj que sirva, no hay calendario que pueda ayudarnos. Tal vez el reloj de arena nos puede ayudar a entender algo, porque la historia de la Tierra está escrita en sus sedimentos y los más antiguos son los que están abajo, los más recientes arriba, como en un reloj de arena. Fácil, pero no tanto, porque las rocas en la Tierra se remodelan continuamente. Lo que se deposita en un momento desaparece en otro, por acción de la tectónica y los agentes atmosféricos. Borges escribió El libro de arena, un cuento donde había un libro mágico que cambiaba constantemente. Cada vez que se lo abría, las letras y los dibujos eran distintos, y por más que el lector lo intentara, no podía comenzar desde el principio o llegar hasta el final, porque siempre aparecían nuevas hojas que se interponían entre su mano y la tapa. En geología no hay vestigios de un principio ni perspectivas de un final. Esto lo dijo James Hutton, el padre de la geología moderna y la persona que le dio profundidad al tiempo geológico como hoy lo conocemos. En el siglo XVIII, Hutton generó un cambio de paradigma enorme porque entendió que la Tierra no se formó hace miles, sino hace millones de años. Y el narrador más audaz del siglo siguiente fue, sin dudas, Charles Darwin, quien pudo dar a su teoría una perspectiva temporal gigantesca. Hubo tiempo para la evolución. Y sin embargo, Darwin consideraba su historia como imperfectamente conservada y escrita en un dialecto cambiante. De esta historia, decía, solo se ha conservado aquí y allá algún breve capítulo, y de esas páginas, solo aquí y allá alguna breve línea. Bastante tiempo ha pasado desde esta frase de Darwin, más de 150 años, y hoy logramos entender mucho. En primer lugar, hoy sabemos que la Tierra tiene
4.540 millones de años. Día más, día menos. Imaginemos por un momento que la historia de la Tierra fuera un libro de 1000 páginas. Las hojas, las rocas y la tinta, la vida en nuestro planeta. Las primeras 100 páginas de este libro estarían en gran parte rotas, plegadas, imposibles de abrir. Son los capítulos de la formación primordial de la Tierra, una masa de roca fundida que lentamente se enfría. Las siguientes 100 páginas estarían un poco más accesibles, pero totalmente blancas. Hasta que, de repente, alrededor de la página 200, un puntito es la primera chispa de vida. De ahí hasta la 500, hasta la mitad del libro, veríamos solamente puntitos, cada vez más frecuentes. Serían páginas monótonas en apariencia, pero fundamentales, porque estos puntitos cambiarían para siempre la química de los mares y de la atmósfera, llenándolos de oxígeno. Entre la 500 y la 870 serían páginas un poco más variadas. Veríamos aparecer a los primeros organismos pluricelulares como esponjas, medusas, criaturas marinas sin partes rígidas. Y luego, de repente, en la página 870, el libro estallaría en un derroche de formas y de colores. Veríamos aparecer a casi todos los grandes grupos animales modernos, criaturas bizarras con ojos, extremidades y esqueletos. Es un capítulo de innovación biológica sin precedentes. Recién en la página 900, la vida pasaría a tierra firme. Veríamos las plantas extender sus raíces sobre el suelo, algunos peces arrastrarse fuera del agua y los insectos alzar el vuelo. Es un capítulo de audacia y adaptación, con la vida extendiéndose en cada rincón del planeta. Y después de ellos, por supuesto, seres enormes, majestuosos, los dinosaurios, con sus grandes carnívoros e imponentes herbívoros, moldeando los paisajes. Es una parte dramática y feroz del libro. Pero como toda gran saga, esta también tiene su fin. En la página 985, el texto se interrumpe bruscamente. Es el meteorito que marca el fin de la era de los dinosaurios. Las últimas 15 páginas de este libro estarían llenas de pelo. Sí, de pelo, porque ahora los mamíferos ocupan los ambientes antes dominados por los reptiles. Y en la última página de este libro veríamos 3 huellas parecidas a las nuestras, sobre un manto de cenizas volcánicas. Esta última página del libro cuenta la historia de varias especies de homínidos y de sus viajes por el mundo. Nuestra especie aparece en el último párrafo. Y en la última línea de la última página, del último capítulo de este libro de 1000 páginas, la historia, desde que inventamos la escritura. Imagínense, toda la cultura en una línea. La última palabra, o quizás solo el espacio después de ella, es la que estamos escribiendo ahora, en este preciso instante. El libro sigue abierto, la narración continúa y el futuro de las próximas páginas depende en gran parte de nuestras acciones.
El libro del tiempo es un libro cambiante. Cada día los paleontólogos agregamos unas letras, una palabra con suerte. A veces vamos hacia atrás y lo leemos de vuelta. Necesitamos reinterpretarlo. Ya no se parece al libro del que hablaba Darwin hace más de 150 años, sino que logramos captar el sentido general de la narración. Y que nos guste o no, no somos los protagonistas. Vivimos pensando que el tiempo nos pertenece, que este es nuestro tiempo. No, somos solo una palabra de un libro largo, maravilloso. Una palabra especial, sin embargo, la única capaz de darse vuelta y mirar hacia atrás en búsqueda de sus orígenes y de dirigir gran parte de su historia futura. Edu, no sé si viste que al final todas las escalas de tiempo nos llevan a lo humano. O quizás somos nosotros los que traemos a nuestra escala todas las demás. Eso fue, yo creo, casi lo primero que hablamos, esto de traerlo a lo humano. Y también que casi la única forma de percibir el tiempo es a través del cambio. Sí, del cambio y también de la adaptación, ¿no? Cuando los seres vivos sufrimos impactos. Déjame volver a lo humano, porque todo esto de los impactos me recuerda a Corina Lang. ¿La recuerdas? Claro, Cori, que estudia las migraciones humanas y sus dinámicas. Bueno, es que, claro, toda migración es un impacto, es una adaptación, ¿no? La persona que migra, pero también recibir migrantes es una adaptación. La experiencia de la migración es un reto para saber ser dueños de nuestro tiempo, tanto para quien migra como para quien no. Claro, un gran reto y un gran impacto. Sí. ¿Saben qué a mí me pasa? No sé si a ustedes también. Que cuando escucho a alguien hablar con un acento distinto, enseguida le pregunto, ¿de dónde sos? ¿Y hace cuánto que estás acá? Me pasa cada vez que me cruzo con alguien que parece estar lejos de su tierra, porque me hacen acordar a mis abuelos, que a sus 18 años, perseguidos en Polonia, se enfrentaron a una decisión muy difícil: escapar o morir. Decidieron, se subieron a un barco y todo lo que tenían quedó atrás. Ellos en Argentina seguían hablando en yiddish, el idioma que hablaban en Polonia. Crecí viendo a mi abuelo llorar porque nunca más supo qué fue de su mamá. Cuando los miraba parecía que el tiempo no pasaba para sanar la nostalgia de lo perdido. Por eso, cada migrante me conecta con una pregunta: ¿lo elegiste o te escapaste? Porque migrar no siempre es partir. Muchas veces es huir. Desde el inicio del planeta, los seres vivos migramos en búsqueda de protección, de libertad, de vida. Y en todos los tiempos, en todas las culturas y religiones, en Egipto, en Grecia, en Roma, en la Edad Media, hasta llegar a nuestra actualidad, pasando por las leyes migratorias de cada país, siempre se crearon normas o rituales para proteger al extranjero en peligro, pero también para nombrarlo, reubicarlo o expulsarlo. Es por eso que algunos autores dicen que la migración es un tema difícil de digerir. Otros describen al migrante como un ser fuera del tiempo, una identidad suspendida, una vida en reconstrucción. Y sí, es que el migrante es en sí mismo la fusión de todos los tiempos. Es el pasado detenido en los recuerdos y a la vez se encuentra en un presente desarraigado.
sería algo así como entrar al cine en mitad de la película, esforzándote por entender la trama. Y hasta en el Martín Fierro lo explican de esta manera. Vaca que cambia de querencia demora su parición. Quiere decir que el migrante, al moverse a un nuevo territorio, va a tardar en cumplir sus objetivos. Es que primero va a transmutar su identidad. Claro, es que se convierte en el extranjero, el extraño, el ajeno, el distinto, el asilado, el exiliado, el refugiado, el resentado, el expatriado, el apátrida. Y con algunos de estos nombres va en busca de un futuro mejor. O a lo sumo, quizás, de algún futuro posible. Y así, el migrante irrumpe en la vida del nativo sin pedir permiso. Y con su desplazamiento no solo se transforma a sí mismo, sino también a la sociedad que lo recibe. Y en los intercambios se van generando retroalimentaciones mutuas. ¿Saben? Yo traté de imaginar a qué relación podría parecerse el vínculo entre el nativo y el migrante. Y se me ocurrió que es similar a la relación que tienen la Tierra y la Luna. Sí, es que ambas gravitan juntas, se atraen y se influyen mutuamente. Pero yo siempre creí, tenía la teoría, que eran solamente los migrantes los que tenían que adaptarse al nuevo entorno y que para lograr una mejor convivencia eran necesarios crear más programas culturales, sancionar más leyes y seguir educando en la importancia de vivir en diversidad. Entonces me puse a investigar para poder demostrarlo científicamente. Descubrí que no es tan así, porque ni la cultura por sí sola, ni las leyes en sí mismas pueden acercar esas diferencias. Porque la verdadera fuerza que permite que gravitemos juntos, como la Tierra y la Luna, son los vínculos humanos. Y lo sé, no solo porque ese fue el resultado de mis estudios, sino por mi propia historia. Estoy acá, como les conté, gracias a la valentía de mis abuelos, pero también a esos vínculos que los recibieron y les permitieron integrarse a esta tierra. Y ellos tuvieron la oportunidad de aportar Zukunft, que en yiddish quiere decir futuro. En realidad significa lo que viene o lo que está por venir. Hoy somos todos nosotros los protagonistas de este tiempo. Y aunque seguimos habitando un mundo que aún teme el diferente, podemos decidir lo que está por venir. Sí, claro que podemos elegir que la migración sea muro, puerta o puente. Muchas gracias. Sabes, Edu, que las historias de migración que cuenta Cori me recuerdan a la charla TED de Gastón Acurio, el cocinero. Gastón cuenta la historia de inmigración en Perú. Perú recibió gente de muchos lugares, de China, de Japón, de España, de Italia, de varios países de África y de muchos lugares más. Bueno, eso es una buena oportunidad para unirse, ¿no? O para chocar. Bueno, chocaron con fuerza entre ellos y también con la cultura local indígena que había en Perú. Y lo que cuenta Gastón es que para construir el Perú que conocemos hoy, hizo falta toda esa diversidad, mucho tiempo, y un ingrediente más, la cocina. La cocina. La cocina. Cuéntamelo. Bueno, él lo cuenta con una historia muy bonita, muy linda, que es la historia de esta mujer, hija de chinos cantoneses, y este hombre, hijo de italianos genoveses, que ya viviendo en Perú
se enamoran perdidamente, pero sus familias no aprueban la relación, así que se escapan, y cuando conviven, ahí empieza el gran conflicto sobre cómo se cocina el arroz, ¿sí? Ella, obviamente, lo quería al wok, ¿no? Ella lo quería al wok, frito, con mucha salsa de soja. Él lo quería en la olla, a fuego lento, bien cremoso, mucho queso parmesano, como el risotto de la nonna, ¿sí? Bueno, negocian y finalmente deciden hacerlo al wok, pero a fuego lento, con un poquito de salsa de soja y un poquito de parmesano. Y así nace el arroz con mariscos del Perú. Lo que pasó en Perú, cuenta Gastón, es que en lugar de segregar las distintas corrientes migratorias, se mezclaron. Negociaron en la cocina y construyeron el país con identidad propia que conocemos hoy y la comida que es famosa en todo el mundo. Qué bonita historia. Yo creo que entonces podemos agregar una cosa más a la charla de Cori. A ver. Que la migración puede ser muro, puede ser puerta, puede ser puente o puede ser plato. Y plato riquísimo. Por Está cierto. buenísimo, definitivamente es así. Me quedo pensando en las historias de Cori, de Perú, y me recuerdan a otras historias que escuchamos, en este caso las de Raquel López Cascales, la cuentista. Ah, la mujer que trabaja con mujeres que han sido víctimas de violencia vicaria. Me impactó muchísimo justamente los mecanismos y el impacto de esa violencia, pero especialmente cómo Raquel acompaña a las víctimas. Mira, yo conozco hace muchos años a Raquel y esa charla fue muy iluminadora. A mí me impactó mucho también. Es otra vez el poder de las historias, pero esta vez en nuestras vidas. Cuidado con el lobo. Puede que vaya disfrazado de cordero. Contar cuentos, leyendas y alguna que otra historia de verdad es mi oficio. Y desde hace unos años también ayudo a que víctimas de violencia vicaria estructuren sus vivencias para poderlas contar. La violencia vicaria es un tipo de violencia machista en la que el progenitor maltrata física o psicológicamente tanto a hijas como hijos con un único propósito: hacer daño a la madre. En todo este tiempo he conversado con cientos de mujeres desesperadas, abatidas, desatendidas, desamparadas por la justicia. Si queréis, les cuento un caso real de lo que me encuentro al otro lado del teléfono. Esther me contó que es depresiva y que por eso sus hijas no la quieren, que antes sí, mucho, pero que ahora le cuesta ir a la compra, que tiene un puesto de responsabilidad en una gran empresa, pero que no es tan tonta como le repetía su marido, que se divorció hace unos 10 años, pero que fueron tanto los insultos que los tiene tatuados, y que recuerda perfectamente el primer día en el que las niñas empezaron a hablar como él, aunque nunca le pegó. ¿Entienden algo? Hacia el final de la conversación le dije: Esther, te voy a contar tu historia. A los 26 años te casas con tu novio de toda la vida. Llevabas un vestido blanco de organza y un ramo de flores en las manos. Él iba guapo. ¿Verdad que sí? Sí. Todo va bien hasta que nace la mayor. No te pegaba. Pero sus bromas empiezan a ser demasiado pesadas. No te pegaba. Pero podía pasar días enteros sin hablarte. No te pegaba. Pero en casa te despreciaba y delante de los amigos se mostraba encantador. Cuando nace la pequeña lloras al no entender el porqué de tantos insultos, pero convenció a todo tu entorno para que no te creyera, porque no te pegaba. Por eso aguantas un tiempo más hasta que al final te divorcias. ¿Verdad que sí? Sí. A partir de ese momento, tú trabajas y cuidas de las niñas. Él trabaja y disfruta de la vida. Crees que tus problemas han terminado, pero cuando cumplen 10 y 12 años, te demanda. Te demanda, te demanda, te demanda, te demanda. ¿El colegio? ¿Las extraescolares? ¿Las gafas? ¿El dentista? La custodia.
Parece un buen hombre, un buen vecino, un buen amigo, incluso un buen padre, pero ha convencido a las niñas de que no las quieres, de que solo piensas en ti, de que eres mala, mala madre. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora tienes 47 años y debido a la violencia vicaria y al maltrato psicológico tienes depresión desde hace solo 2 años. ¿Sí? Y al rato me dice, Raquel, nunca antes me había contado mi vida así. Y esto no es un cuento, pero se parece mucho a una historia de terror. La mayoría de víctimas empiezan su relato por el final, se enredan con lo último que les duele y, como veis, pocos las entienden. Esto hace que muchos las vean como exageradas y así la culpa y la vergüenza hacen que no crean ni en ellas mismas. Bien, para que una historia sea entendible hay que trazar la línea del tiempo. Pero en las narrativas del dolor, esta secuencia temporal se deforma, se mezcla, se fractura. ¿Y entonces? Llega el olvido y viene hambriento. Se alimenta de sucesos traumáticos y lenguaje emocional. Si no recuerdas, no sufres. Si no tienes palabras, no puedes explicarte. Y esta es Esther al principio de la llamada. Y aquí llega la cuentista que me vertebra, ayudarlas a establecer la cronología y su historia, porque el orden de los factores sí altera el producto. Parece sencillo sumar acontecimientos, pero ¿quién haría el índice de su biografía si cada recuerdo le quitara el aliento? ¿Quién? Os cuento mi forma de trabajar. 2 columnas. A la izquierda, fechas claves. A la derecha, sucesos importantes. Y a medida que ambas crecen, se va trazando la línea temporal de la historia. Y aquí sucede algo fascinante. Aparece la cronología de la verdad. Te cuento lo que he vivido para que entiendas lo que me duele. La historia de Esther es dura, como la de otras madres. Pero, ya veis, se puede contar en 2 minutos. Al profesor, a la tutora, a un amigo, a la pediatra. Pero lo verdaderamente importante es que al narrar para que otras personas te entiendan, te cuentas a ti misma. Tu cerebro te oye y al hacerlo te crees. ¿Qué se consigue? Pues que la culpa, la vergüenza y el sentimiento de ser mala madre se hacen más pequeños. No desaparecen, pero se hacen más pequeños. Creo que sé en quién se inspiró Einstein cuando imaginó su teoría de la relatividad. ¿En las madres? Sí, porque para nosotras el tiempo que nos pasa no es el mismo que el tiempo que pasa. Mientras el mundo se mueve con documentos, protocolos, expedientes y vuelva usted dentro de 1 año, nuestras criaturas crecen. Y yo me pregunto, ¿en qué momento se hizo normal medir el tiempo en ausencias? En la añoranza de abrazos porque han enseñado a tus hijos a odiarte. En la actualidad, la hija mayor tiene 19 años y hace 6 que no ve a su madre. Creyó las mentiras del padre. La pequeña tiene 17 y aunque es cierto que la echa de menos, siguió los pasos de su hermana. Y a Esther le gustaría gritar que duele sumar días sin arropar a sus criaturas, que duele pensar que ya no las conoce, porque ha pasado el tiempo, demasiado tiempo, doloroso tiempo. Y la entiendo, porque la violencia vicaria, física, psicológica, coercitiva, además es económica, judicial, institucional, social. Pero aún así me repongo y le digo que el próximo capítulo todavía está por vivir y que le puede pasar como al joven Blas José,
que encontró una fisura en el relato paterno, o que en este tiempo de espera puede hacer como Maite, que pinta, queda con las amigas y tiene planes de futuro. Y entonces Esther me dice que sí, que tiempo al tiempo, que ella también quiere contemplar la metamorfosis de su identidad, de mujer a madre, a víctima, a resiliente, a superviviente. Y quiero pedirles algo. Cuando regresen a sus casas, busquen a sus criaturas, no importa la edad que tengan, abrácenlas. Cómanselas a besos, incluso pellizquenles las mejillas y díganles, madre del amor hermoso, pero qué preciosidad eres. Háganlo, porque hay madres que hace tiempo que no pueden hacerlo. Y miren a su alrededor, y si se encuentran con un lobo disfrazado de cordero, cuéntenlo. Wow. Te dije, Jerry, que me impresionó mucho esta charla. Es un ejemplo muy fuerte del poder de la narrativa sobre el tiempo. A mí me gustó recordarla, fue como vivirla de nuevo. Vivir de nuevo debe ser la forma más poderosa de ser dueño del propio tiempo, ¿no? ¿Viste que mencionó a Einstein? Bueno, a mí me sale el físico que tengo adentro. Y hay uno de los conceptos más difíciles de entender de la mecánica cuántica, y es que el observador, cuando observa, afecta la realidad. Y me gusta tomarlo como una metáfora de pensar que cuando queremos cambiar la vida, lo que podemos hacer es recordarla y contarla. Bueno, y no solo la propia vida. En las charlas que tuvimos hubo varios ejemplos que mostraban cómo nuestra percepción del tiempo puede modificar nuestro entorno. Sí, sí, totalmente, todo el tiempo eso. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Malena Famá. ¿Te acuerdas de ella? Claro, sí, sí, Malena. Ella, lo bien que hablaba, la forma de mirar y esa capacidad que tenía de detectar los instantes decisivos, ¿no? Esos momentos fundamentales en el tiempo. Son miradas que lo pueden cambiar todo, Sí. ¿no? Lo que hace Male y su fundación multipolar es increíble. Cuando llueve y estás en la calle, el tiempo se vuelve lento. Cada minuto se siente como una hora, porque tu cuerpo se enfría, tu ropa se empapa. El colchón finito del que te levantaste al sentir la humedad se pone pesado. Y mientras cada gota penetra en tu mochila, pensás, ¿qué es lo que tengo que resguardar con la única bolsa de nylon que tengo a disposición? Porque cuando llueve y estás en situación de calle, el tiempo frena en eterno y no hay nada que esperar salvo que pare. Y tarde lo que tarde en hacerlo, se siente lento, infinitamente lento. En cambio, qué rápido que necesitamos correr la mirada porque nos duele mirar. Y no nos culpo porque mirá si miro y conecto. Mirá si conecto y no sé qué hacer. Y además, solemos no tener tiempo. Entonces vivimos corriendo por una ciudad violenta y se ha hecho costumbre que otros en la vereda, desprovistos de techo y de todo derecho, sufran nuestra indiferencia. ¿Cuánto tiempo y qué propuestas aceptamos para que nos salga a ignorar a otra vida humana que está sumida en la más entera pobreza? ¿Realmente podemos creer que si está así es porque no se esfuerza? Pero a veces eso cambia. Es como un parpadeo inverso. Suena raro, pero sí es un parpadeo inverso. Porque vos pensás, cuando vos parpadeás, cerrás y abrís los ojos rápidamente. Bueno, acá es al revés, acá los abrís. Acá los abrís
y en ese fugaz parpadeo inverso, dos miradas se encuentran. Tal vez le viste la cara parecida a alguien, te llamó la atención, o viste que estaba con hijos que tenían la misma edad que los tuyos. O pasó algo tan banal como que lo protegía de la lluvia el mismo suéter que vos tenés guardado en el placar, pero sea cual sea el motivo, la conversación comienza. ¿Tenés algo para comer? Sí, solo unas galletitas. Pero tomá, están buenas. Las recibe y te empieza a contar su historia. Y no es tal cual como la imaginabas. Está en la calle hace poco, no se lo imaginó nunca. Todos los días hace algo para intentar salir, pero siente que es imposible. Y mientras vos vas escuchando, te vas llenando de sorpresa y de frustración, porque sentís que no podés hacer nada. Hasta que de repente te acordás de ese video que viste mientras esperabas un turno y le decís, pará, ¿podés ir acá? ¿Tenés para anotar? No tengo nada. Espera, te acercás a un kiosco, le explicás al kiosquero que no solamente te presta virome y papel, sino que se copa y para pasar el frío le regala un café. Llamás a la ONG, le preguntás si puede ir alguien y te dicen que sí y que además le pueden cargar la tarjeta de transporte para que llegue porque entró una donación. La persona llega, una puerta se abre, alguien sonríe y el tiempo se congela en esa sonrisa. En los próximos 5 segundos, ese hombre empapado y muerto de frío va a decidir cómo siguen los próximos minutos de su vida. Bienvenido. ¿Querés pasar, ponerte ropa seca, tomar algo caliente? También hay torta casera que donó una voluntaria y la persona decide entrar. Nunca subestimemos el poder de una buena torta de manzana. ¿Cuántas horas voluntarias se necesitan para conseguir toda la ayuda necesaria? Si la persona decide quedarse, el tiempo va a empezar de nuevo a correr lento, porque superar situación de calle es por etapas. ¿Cuánto tiempo estudiaron las personas que deciden dedicarle el tiempo, el cuerpo y el alma a acompañar esas vidas que parecen olvidadas? Semanas, meses, vida, años, el tiempo que te gustaría tener para hacer algo por aquello que te duele o aquello que te daña. Si tuviera tiempo, te escuché decir un montón de veces, pero dale que no es tanto el tiempo que hace falta. A veces es un parpadeo inverso, o es hornear una torta, lavar ropa, doblarla, llevarla a determinado punto, es acompañar a alguien a hacer un trámite que le hace falta, o a veces es tomar un tema sobre el que tenés prejuicio, investigar, informarte para cambiar la perspectiva, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de recordar que la salida siempre fue, la salida es y la salida será colectiva. Y que una persona supere situación de calle es una reversión del tiempo. Y como nunca, jamás vuelve atrás, tal vez de lo único que se trate es de sumar minutos colectivos para darle a una persona un nuevo comienzo.
Qué bonito. Wow. Qué bonito, Jerry, lo que dice Male. El tiempo no se puede revertir, pero podemos generar un nuevo comienzo. ¿Sabes que ahora que lo pienso, la idea de los nuevos comienzos estuvo de una manera u otra en todas las charlas, ¿no? Bueno, es que es una cosa que vimos, ¿no? Que había como muchas conexiones entre unos temas y otros. Es casi como una polinización cruzada todo esto. Totalmente, porque cada uno de los temas de alguna forma enriquece al otro, ¿no? Es muy bonito ver cómo los distintos conceptos, las distintas imágenes adquieren un significado nuevo dependiendo del contexto. Qué bueno que es conversar sobre el tiempo. Y tener tiempo de conversar. Como les decía, el meteorito que causó la extinción de los dinosaurios es el evento catastrófico más impactante que conocemos en la historia de la vida en la Tierra. Pero, Alberto, ahora que te vengo acá, yo siempre tuve como miedo de preguntar porque dije, voy a quedar medio tonta, pero escúchame, no es que hubo una sola extinción, fueron como varias extinciones, ¿o no? Exacto. Extinciones masivas en la historia de la vida fueron muchas, Ahí está. al menos 5. Y hoy parece que estamos transitando por una sexta. Yo me dedico al estudio de la megafauna, los grandes mamíferos del pasado como perezosos gigantes, armadillos grandes como un Fiat 600 o tigres con dientes de sable. Todos parecían invencibles, pero se extinguen hace 12.000 años cuando ingresa el ser humano al continente americano en un proceso que continúa al día de hoy. Esta sería la sexta extinción masiva y esta vez el meteorito somos nosotros. Bueno, pero la vida siempre encuentra un camino. Ya ves que se empeña en seguir. Por supuesto, los paleontólogos vemos que después de cada uno de estos eventos, la vida vuelve a florecer. No hay borrón sin cuenta nueva y no hay cuenta nueva sin borrón. De hecho, no estaríamos conversando en ese bar si no fuera por ese meteorito de hace 66 millones de años. Bueno, después de un meteorito nada es igual, ni en el planeta ni en las personas. Y lo que es crisis para algunos es oportunidad para otros. Después de un impacto de estas dimensiones, viene una etapa de reconstrucción. La vida siempre encuentra nuevas formas. Fíjate que ahora que has hablado de destrucción, yo acabo de acordarme de mi vecina del cuarto B. Porque un día me dijo literalmente que le había caído un meteorito encima. A la casa no le pasó nada, pero se le destrozó el hogar. Y el impacto fue tan grande que destrozó su vida tal y como la conocía hasta ese momento. Me refiero a que cuando fue madre, nunca se imaginó que un día tendría que elegir qué le dolería menos. Si vivir con las miradas de odio de sus hijos o vivir sin ellos, con su ausencia total. Y hasta dejó de ser madre. Porque ambos escenarios extinguen cualquier posibilidad de vida en común. ¿Y os podéis imaginar qué decisión, qué futuro? Sumamente difícil. Es que cuando nos encontramos con un impacto de semejante característica y arrasa con nuestra vida y nos obliga a replantearnos todo nuestro lugar, porque generalmente perdemos el sentido de pertenencia. Esto genera grietas inmensas que por supuesto que nos desubican y sí que duelen. Bueno, pero más que grietas, Cori. Se abre un abismo tan profundo que si fuese tu caso, el tuyo o el tuyo, te quedarías aquí, en este lado del borde, y mamá lejos, muy lejos. Y en este vacío ya no vas a sentir nada, ni su cariño, ni su olor, ni su risa. Ya está. Se rompió el vínculo. ¿Y ahora qué? ¿A dónde van los besos que no vas a dar, los cuentos que no vas a escuchar? Como si hubiera que meter todo en una cápsula y mandarlo a otro lugar. Ay, Male, pero ¿dónde lo mandamos? ¿Dónde lo metemos o dónde lo sacamos? Porque cuando algo así desgarra la vida, nos obliga a cambiar, tanto en lo personal como en lo colectivo. Miren, en la migración yo lo veo clarísimo. Un evento de estas características puede ser un conflicto, una guerra, una crisis humanitaria. Pero inclusive en el plano personal hasta un deseo postergado. Pero no importa cuál sea el evento, lo que tienen en común todos es que ya no nos permiten continuar como estábamos y nos obliga a desplazarnos sí o sí. Exacto. Cuando estudio los mamíferos del pasado, veo que en tiempo de crisis las especies migran, se desplazan, intentan sobrevivir. Muchas desaparecen para siempre, pero algunos individuos fosilizan, se vuelven piedra.
Y esto para nosotros los paleontólogos es fantástico porque son pequeñas joyitas del tiempo, historias cristalizadas. Alberto, dijiste que volverse piedra está bueno y que a vos te parece algo piola. Por supuesto. Bueno, no sé, a mí me pegó como para otro lado, porque las personas que viven en situación de calle todo el tiempo dicen que tienen miedo de haberse convertido en piedra. Como en piedra. Sí, porque vos imagínate, cuando están en la calle, por lo general están sentados en un colchón, la gente les pasa por al lado y ellos ven rodillas. Si quieren conectar con esa persona o hablarle, tienen que mirar para arriba y no todo el mundo les devuelve la mirada. Entonces, todo el tiempo dicen que el miedo más grande que tienen es haberse hecho invisibles, haberse convertido en piedra, y para mí no está bueno eso. Sí, es muy fuerte, mal. En este caso, hacerse piedra quiere decir volverse invisible, silencioso. En cambio, para mí, colegas paleontólogos, los fósiles hablan porque cuentan una historia de vida. Yo les confieso que a veces me emociono en el campo cuando encuentro uno porque pienso en los miles o los millones de años que pasaron ahí abajo sin ver la luz del día. Y les confieso que en algunas oportunidades, al darle de vuelta la bienvenida al mundo, los he incluso besado. Sí, te puedo imaginar, pero yo creo que el dolor se calcifica cuando se seca el llanto, cuando pasa el tiempo. Y menos mal, porque solo así soy capaz de imaginarme a una piedra, una estatua de piedra invisible, o a una losa de recuerdos como los migrantes de los que tú estás hablando, o incluso la protagonista de un cuento popular muy antiguo que va en búsqueda de una piedra de dolor. Pero entonces, Raquel, para vos, ¿para qué volverse de piedra? Es un acto de supervivencia, estoy convencida. A las piedras los golpes no le duelen, ¿no? No le duelen. Pero en la violencia vicaria, lo que son hoy piedras para las víctimas, mañana puede que sean rocas para la sociedad. ¿Cómo? Os lo explico. Vamos a ver cómo os lo explico. Mirad, estas criaturas mañana pueden ser las parejas de tus hijos, o pueden estar en tu entorno laboral, o ser las madres o los padres de tus nietos. Y no han crecido bien. No, por eso es importante que entre la narrativa y haga magia. Ahora, no entiendo cómo en esto puede hacer magia. Sí, Cori, porque cuando estableces la cronología de los hechos y seleccionas el vocabulario que vas a utilizar, ahí aparece la magia, porque el dolor, al contarlo, deja de ser solo tuyo y cualquier otra persona puede verse reflejado en él. Y entonces lo que hasta ese momento era una historia individual pasa a ser un testimonio con valor universal, una historia que puede y debe ser contada. El tiempo también hace magia. Claro. Y no solo ahí, ahora que lo pienso, vos imaginate que una persona que se acerca a la fundación, le invitamos a que primero haga un proceso de mínimo 5 semanas, que no es fácil, porque vos imaginate que estás durmiendo en la calle y te pedimos que vayas 5 semanas a la fundación. Supónganse que sale bien y empieza a buscar trabajo, 3, 4 meses para conseguir trabajo. Supónganse que puede sostener ese trabajo y que empieza a ahorrar y que tiene que alquilar una habitación y recién ahí empezar a tratar de reconstruir una normalidad, volver a vincularse con su familia, volver a ver si se hace algún amigo. Tiene que tener paciencia, tiene que ser resiliente, pero es verdad que si se aguanta todo ese proceso, el tiempo hace magia. Edu, los tiempos que cuenta Malde me recuerdan, ¿sabes a quién? A Adrián Ben. ¿Recuerdas? El corredor de 800 metros llanos, uno de los mejores del mundo. Sí, el atleta olímpico. Sí. Él nos habló como de 3 tiempos en su trabajo, ¿no? Había ¿Cómo era? un tiempo inicial, que son años, que son los entrenamientos antes de una gran competición, como unos Juegos Olímpicos o así. Hay un tiempo que es el tiempo de la carrera, que en el caso del 800 es menos de 2 minutos. Y dentro de la carrera hay un tercer tiempo que uno nunca sabe cuándo va a llegar, que es el tiempo decisivo. Es un momento que va a marcar todo y en concreto va a marcar el final. Claro, y algo paradójico también que nos contó Adrián es que lo que hace la diferencia entre la gloria y la derrota no es el tiempo exacto que te llevó a hacer los 800 metros, es haber llegado antes que los otros. Cierto, cierto. Los atletas son como gente de otro planeta, porque están acostumbradísimos a renacer 1000 veces, a empezar siempre desde cero otra vez.
La magia de levantarse, de ponerse de pie, de tener la oportunidad de empezar de nuevo. En el caso de la migración, la verdadera varita mágica es el tiempo. Miren, trabajando con refugiados, obviamente que ellos no elegían migrar. Era notorio la magia que hacía el tiempo, porque el tiempo lograba que ellos pudieran ir adaptándose al nuevo entorno y también ir tomando costumbres locales. Les quiero contar acerca de una familia de Ecuador que llegó a la Argentina como refugiada. Y era tan increíble, visita tras visita, verlos cómo estaban más integrados. Un día llegué a verlos, ya me esperaban con el mate y además los escuchaba entre ellos mismos mezclar el vos con el tú. Y poco a poco iban formando parte de la cuadra, del barrio, de la ciudad y podían ir sacándose esas piedras que traían encima. Pero como lo perdido permanece, siempre de alguna manera seguimos cargando ese equipaje. Y las mochilas son tremendamente pesadas. La gente con la que yo trabajo día a día tiene una mochila que tiene toda su vida dentro y mezcla un poco de lo que venía cuando tenía casa, que tal vez antes de irse agarraron la última foto de los hijos, una cadenita que le regaló la mamá, se prepararon una frazada o algo porque sabían que la calle iba a ser dura. Y después, bueno, en la calle la gente les empieza a dar cosas, muchas veces los roban, pero también empiezan a recoger un montón de piedras que les regala la misma sociedad, ¿no? Que sos vago, que estás ahí porque querés, que anda a laburar, que cómo te gusta. Y eso pesa, te tira la espalda para atrás. Yo me doy cuenta que a mí también me pesa a veces todo eso de mi trabajo y me hace doler la espalda. Pero a la vez trato de ir yo sacándome esas piedras y con el equipo de ir ayudándolos a que saquen esas piedras para que puedan recibir todo lo bueno que puede estar por venir, porque hay bueno por venir. Bueno, mi mochila de inmigrante no cuentan porque elegí venir a la Argentina. Ay, sí, siempre me dio intriga. ¿Por qué elegiste la Argentina? Porque la Argentina es uno de los mejores países al mundo para hacer paleontología, y lo es por sus grandes extensiones de territorio donde buscar fósiles y por la gran tradición paleontológica de este país. Yo aprendí un montón de los paleontólogos locales en estos últimos 10 años, pero la mía es una situación privilegiada porque quise y pude emigrar. Me vine en avión con 2 valijas grandes y me preguntaba, Cori, ¿cómo es la mochila del migrante forzado? Uf, qué pregunta inmensa, Alberto, porque claro, mira la diferencia. Cuando alguien planea migrar, vos pudiste elegir dónde y cuándo venir, qué poner en tu valija y además dónde aterrizar. Pero la mochila, el equipaje de un migrante forzoso es totalmente distinta. Miren, les voy a contar 2 ejemplos diferentes. Uno es sobre los africanos que llegaban a Buenos Aires. Ellos contaban cómo era todo el tema, la peripecia para subirse al barco. Y antes de subir, su equipaje era mascar una planta. ¿Cómo una planta? Claro, Male, porque esa planta les permitía sobrevivir sin comer, les quitaba el apetito varios días. Menuda planta. Sí. Y lo otro que traían en su equipaje era decir la palabra exacta en el momento exacto. Sabían que si los encontraban como polizones tenían que decir pido refugio. En ese momento se garantizaban la vida. Ese era el equipaje de ellos. Pero miren, la que más recuerdo es a una nena colombiana de 6 años. La conocí en Ecuador, ya refugiada, y su familia estaba pidiendo el segundo refugio para la Argentina. Cuando nos conocimos, yo les explicaba qué iba a pasar acá, ella me miraba y me imitaba como yo hablaba con la sh. Y entonces, bueno, cuando llegaron a la Argentina, la fui a visitar, le pregunté cómo estaba y me contesta, yo muy bien, aquí, aprendiendo el idioma. Ella realmente me enseñó lo que traen los migrantes forzosos en sus equipajes. Resiliencia, coraje, pero sobre todo fuerza para empezar de nuevo.
Y saben, cada vez que me acerco a alguna de estas historias, siempre descubro la sed de interactuar y de conectarnos que tenemos. Cori, pues yo he pensado enseguida en unas mochilas mucho más domésticas, porque las madres bien sabemos lo que es acarrearlas de un lado para otro. Totalmente lo sabemos. Y sí, algunos padres ahora también. Pero fíjate, con 2 criaturas, las que yo habré llevado, la del colegio, las extraescolares, la piscina, los juguetes. Pero cuando tus hijos se marchan de casa dando un portazo, se llevan su mochila y dentro tu carnet de madre. No lo saben, pero se quedan huérfanos de maternidad. Y fíjate que ahora que lo pienso, tú cambias de estatus y esta bien podría ser una migración forzada, porque en ocasiones también cambias de idioma. Sí. Y es que a veces ni la propia familia te entiende, ¿no? Y entonces estas madres, estas víctimas, cuando quieren contar su historia, se lo piensan mucho y miran muy bien a quién se la cuentan. No vale cualquiera. Y otra madre, otra víctima, te entiende. Pero sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que sobre todo es que esta víctima, esta otra madre, nunca te va a decir, mujer, si tus hijos no quieren verte, por algo será. La de veces que lo he escuchado. Y es que lo peor es el tono y que te están juzgando. Eso es lo peor. Pero estas mujeres hacen su particular travesía del desierto y con el tiempo, aprenden afortunadamente a caminar cojeando. Sí, cojeando, pero al final caminan. Y pueden hacerlo, aparte de por la voluntad, porque lo hacen juntas. Esto de migrar, caminar, atravesar desiertos sin mochila, me hace pensar en las grandes migraciones humanas de la prehistoria. Sí, porque hace tan solo 50, 100.000 años había muchas especies humanas en este planeta y los últimos descubrimientos científicos nos indican que con ellas interactuamos y de una manera muy profunda, comunicamos, compartimos, incluso intercambiamos nuestros genes. Pero si intercambiamos los genes, no entiendo cómo sobrevivimos. Cooperando. Mira, hay un descubrimiento que a mí me impactó particularmente. Unos restos humanos de hace 2 millones de años encontrados en lo que ahora es Georgia. Estos restos documentan la primera migración humana fuera de África. Y entre ellos había un cráneo de una mujer mayor, completamente sin dientes, que había vivido muchos años sin dientes. ¿Y cómo puede sobrevivir un ser tan frágil en un contexto tan hostil, lleno de depredadores? Solo con la ayuda del grupo. Claro, pero es que si algo nos define es nuestra capacidad de estar en grupo. Como nosotros aquí ahora, en este bar, tomando un café. Yo hubiese preferido un té. Pero es que somos tribales. Y en el fondo solo hay 2 cosas de las que estamos pendientes. Aquello que nos une, lo que nos hace abrir la mirada y crecer, y aquello que nos separa, allí donde ponemos los límites. Y sí, yo creo que eso es básicamente. Es como que vos hablás de lo que los une, ¿no? Y claro, es que lo demuestra la historia, que siempre nos va muchísimo mejor juntas. sí, y tal vez a mí me pasó que en un comienzo yo me juntaba con los demás o creía que lo hacía porque no podía sola. Yo decía, bueno, yo me junto porque no puedo, pero con el tiempo me di cuenta que no era tanto que no quería, que no podía, sino que ya no elegía estar sola, no elegía hacer las cosas sola, porque acá hace un tiempo se puso de moda una película y volvió a renacer una frase que yo la uso hace un montón de años, que es nadie se salva solo, ¿no? Bueno, ni en la vida, ni en la migración, ni esa señora, ni las mujeres de las que hablas, ni la gente en la ranchada, en la calle, puede sola. Las cosas salen adelante si estamos en comunidad. Edu, ¿tomás otro café? Uy, no, que si no, no duermo yo ya. Oye, me estaba dando cuenta de que en este tema del tiempo, las conexiones entre las charlas son otra charla. Ja. A mí me gusta
escuchar las charlas de gente que ha pensado o ha hecho tanto sobre el círculo rojo, pero es verdad que la verdadera magia sucede cuando dialogamos, ¿no? Es a través de la conversación de gente tan diversa que de repente nos damos cuenta de que las ideas no están aisladas, ¿no? Que hay puentes y que hay entramados y que al final del día ese todo es mucho más que la suma de las partes. Es un mensaje como muy TED, ¿no? Mira, hay mucha ranchada, mucha comunidad, pero después también hay otro momento que es cuando esta persona que vivió un montón de tiempo en situación de calle finalmente consigue superar situación de calle y puede alquilar algo, puede ir a una habitación de hotel. Esa primera semana yo necesito que active con todo. Y les cuento, me pasa con Sergio. Sergio supera situación de calle, viene después de haber dormido toda una semana en un hotel. Digo, bueno, Sergio, qué bueno, contame cómo estuviste, qué cosas hiciste. Y me dice, no hice nada. Digo, ¿cómo, amigo? No tenemos la posibilidad de que no hagas nada. ¿Qué pasó? Dice, bueno, no, sí hice algo. Estuve toda la semana mirándome al espejo. Ah, sos guapo, sí, le pintó. Y me dice, no, porque ¿sabés qué? Necesitaba acordarme cómo era mi cara. Necesitaba reconstruirme y acordarme cómo era yo antes de todo esto. Y ahí me puse a pensar que si bien la comunidad te salva, a veces hay procesos que son individuales, ¿no? Claro, Male, porque Sergio es un migrante. Oh, dale. Mira, claro, salió de situación de calle ahora a un nuevo territorio. ¿Qué hace un migrante cuando cambia de territorio? Lo primero es la reconstrucción de su identidad. Por eso se miraba al espejo. Y fíjate cómo en la migración el tiempo deja de medirse en relojes, porque empieza a medirse en los vínculos que construimos. Primero es con uno mismo, reconstruyéndose, volviéndose a conocer, para después integrarse a la nueva comunidad. Entonces, ahí sí, ya somos o volvemos a ser nosotros mismos, pero ya junto a otros. Ya. ¿Pero cuánto es mucho tiempo? ¿10 días? ¿3 meses? ¿6 años? Si hablamos de no ver a tus criaturas, a tus sobrinos, a tus nietos, siempre es mucho tiempo. Pero lo verdaderamente importante es qué haces en ese tiempo, cómo te revinculas, cómo te reubicas. A mí me salva mi familia, mis amigas, mi pareja. Esa es la relación con los otros. Porque al igual que sucede con los cuentos populares, el miedo compartido es menos miedo y la alegría compartida es más alegría. ¿Cuántas historias cristalizadas necesitando una narración? Parece que con distintas escalas todos estamos hablando de reconstruir el libro del tiempo, pero ¿cómo escribir la próxima página? Bueno, esto parece que vamos a tener que hacerlo juntos. Juntos. Juntas. Juntas. Juntos. Juntos.